Hace 300.000 años, la Tierra era un lugar radicalmente distinto. El planeta estaba dominado por los elementos y los animales, por vientos gélidos y volcanes en erupción, por océanos embravecidos y bosques densos e impenetrables. El paisaje se moldeaba constantemente por fuerzas primitivas e implacables. La edad de hielo, en ciclos intermitentes, extendía sus garras congeladas sobre partes de Europa y Asia. Mientras en otras regiones se desplegaban vastas sabanas y desiertos habitados por animales colosales. ¿Alguna vez te has preguntado qué criaturas recorrían la Tierra en aquellos tiempos remotos? ¿Y cómo lograban sobrevivir los primeros humanos entre depredadores feroces y herbívoros gigantes? Prepárate para un viaje en el tiempo y acompáñanos a descubrir los secretos de esta asombrosa convivencia. Este extinto gigante, muchas veces apodado como el bisonte prehistórico, reinaba sobre paisajes que hoy asociamos con grandes manadas de ñus y cebras. Pero el Pelorobis era mucho más que un bovino primitivo. Era un coloso de fuerza y presencia, símbolo de una era perdida. Con cuernos en forma de media luna que podían superar los 2 metros de largo, el Pelorobis no pasaba desapercibido. Medía hasta 1,80 metros a la cruz y pesaba más de 1000 kilogramos, rivalizando con los mayores bóvidos que hayan existido. Inicialmente se le confundió con los búfalos modernos, pero estudios posteriores revelaron que era mucho más antiguo, un eslabón perdido entre los toros actuales y antiguos herbívoros del Pleistoceno. Vivió entre hace 2,5 millones y 12.000 años, en un periodo que abarca desde el Pliopleistoceno hasta el final de la última glaciación. Durante ese tiempo, el planeta experimentó drásticos cambios climáticos, la evolución del Homo habilis al Homo sapiens y una serie de extinciones que transformaron la biodiversidad. El Pelorobis convivió con los primeros homínidos y probablemente fue tanto cazado como venerado por ellos. Pruebas de ello son las pinturas rupestres encontradas en el norte y centro de África, donde figuras con cuernos curvados adornan las cuevas, quizás con un propósito ritual. Imagina un animal que parece haber sido ensamblado con partes de varias criaturas. Un cuerpo similar al de un camello, un cuello largo como el de una jirafa, y en vez de un hocico convencional, una prominente estructura nasal, quizás incluso una pequeña trompa. Así era la Macrauchenia, uno de los seres más peculiares de la megafauna sudamericana. Vivió en llanuras, bosques y praderas durante millones de años, hasta su extinción hace unos 10.000 años. Su nombre, que significa cuello largo, refleja su principal característica física. Pertenecía a un grupo extinto de mamíferos conocidos como litopternos. Ni camello, ni caballo, ni elefante, ni tapir. Era una línea evolutiva única que se desarrolló de forma aislada en Sudamérica, separada del resto del mundo. Medía alrededor de 3 metros de largo y hasta 2 metros de altura a la cruz, con un peso cercano a 1 tonelada. Tenía patas largas y fuertes con 3 dedos, y una postura que recordaba a un camello sin joroba. El cuello largo le daba un aspecto elegante, útil para alimentarse de arbustos y ramas medias. Lo más distintivo era su nariz. Sus orificios nasales se ubicaban en la parte superior de la cabeza, entre los ojos. Esto llevó a los paleontólogos a pensar que tenía una trompa corta, como la de un tapir, o un probóscide más flexible, parecido al de una llama. Esta extraña anatomía ayudaba probablemente a detectar olores, manipular alimentos o regular su temperatura. Durante años, su clasificación fue un misterio. ¿Estaba relacionada con caballos? ¿Con elefantes? Fue gracias a la paleogenética, en 2017, que se pudo extraer ADN mitocondrial de un fósil hallado en la Patagonia.
Los resultados fueron sorprendentes. La Macrauchenia estaba emparentada con los perisodáctilos, el grupo que incluye a caballos, tapires y rinocerontes. Durante milenios, el planeta estuvo habitado por criaturas que desafían la lógica. Algunas compartieron la Tierra con los dinosaurios, otras caminaron junto a nuestros ancestros. Una de ellas fue el Notrotheriups, un perezoso terrestre gigante que recorría las áridas planicies del Pleistoceno tardío en América del Norte. Este género extinto pertenecía a la familia Notrotheridae. Nada que ver con los perezosos modernos. El Notrotheriups era terrestre, de gran tamaño, adaptado a ambientes áridos y semidesérticos. La especie más conocida es Notrotheriups shastensis, nombrada así por fósiles encontrados cerca del monte Shasta en California. Clasificado dentro del grupo de los Chenarthra, junto a armadillos y osos hormigueros, este perezoso caminaba sobre la tierra con un cuerpo robusto, extremidades potentes y una gruesa cola que le ayudaba a erguirse. Podía alcanzar ramas altas para alimentarse y defenderse de amenazas. Habitó lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos y el norte de México, sobreviviendo en regiones con vegetación escasa. Era un experto en ambientes secos, pero lo más revelador no fue su tamaño, sino lo que dejó atrás. En la cueva Rampart del Gran Cañón se hallaron coprolitos, heces fosilizadas que contenían restos de plantas como agave, yuca y cactus. Estos descubrimientos revelan una dieta especializada en vegetación desértica, algo poco común entre grandes herbívoros. Algunas de estas heces fueron datadas en unos 11.000 años de antigüedad, lo que significa que el Notrotheriups sobrevivió a la última glaciación y convivió con los primeros humanos en América. Mientras nuestros ancestros encendían fuegos y pintaban cuevas, estos perezosos gigantes vagaban entre arbustos espinosos y colinas rocosas, un gigante que parecía salido de una pesadilla. Y así, estas criaturas colosales nos recuerdan que la historia de la Tierra está escrita con huesos, cenizas y evolución. Si te fascinó este viaje por el pasado prehistórico, no olvides suscribirte a Savage Planet para descubrir más historias asombrosas del mundo natural. Explora lo salvaje con nosotros. Entre los seres olvidados por el tiempo, pocos resultan tan asombrosos, enigmáticos y visualmente impactantes como el cibaterio, un gigante que parecía surgido de una elegante pesadilla, una criatura que evocaba una mezcla improbable entre jirafa, alce y ser mitológico. El nombre Cibaterium se traduce como bestia de Shiva, en alusión al poderoso dios hindú relacionado tanto con la creación como con la destrucción. No es coincidencia, este impresionante animal fue hallado en zonas donde aún resuenan antiguas tradiciones, entre templos y ruinas sagradas. Sus fósiles aparecieron principalmente en el subcontinente indio y algunas regiones del norte africano, revelando que este coloso vagaba por sabanas, llanuras y bosques abiertos, en una época en la que la Tierra alternaba entre climas exuberantes y sequías implacables. Con una alzada de cerca de 2,2 metros a la altura de los hombros y rozando los 3 metros con la cabeza levantada, el cibaterio era un herbívoro monumental. Su cuerpo, aunque similar al de una jirafa, era más robusto y fornido. Su cuello, aunque más corto que el de sus parientes modernos, mantenía una presencia imponente que dominaba el entorno. Pero su rasgo más distintivo era, sin duda, su cabeza, coronada por 4 estructuras óseas, 2 proyecciones rectas, semejantes a las hociconas de las jirafas actuales, y 2 cuernos curvos que evocaban a un alce. Esta extraña combinación
convirtió al cibaterio en uno de los mamíferos más impactantes visualmente de la historia. Su linaje se remonta a los primeros giráfidos, que surgieron hace unos 25 millones de años en Eurasia. El cibaterio fue uno de los últimos sobrevivientes de esa antigua familia. Mientras que la jirafa moderna se especializó en alcanzar hojas altas, este titán desarrolló una estrategia distinta: fuerza, resistencia y una dieta flexible. Sus mandíbulas y dentadura apuntan a una alimentación variada: hojas, ramas, arbustos e incluso pastos más ásperos. Vivió entre el final del Mioceno y el comienzo del Holoceno, hace aproximadamente 1 millón hasta 8.000 años, coexistiendo con megafauna como elefantes primitivos, rinocerontes gigantes, hipopótamos colosales y depredadores formidables como felinos con dientes de sable y poderosas hienas. A diferencia de muchos de ellos, parece que el cibaterio logró resistir la gran extinción del Pleistoceno, al menos durante un tiempo. Gigantopithecus, el fantasma de la selva. En las profundidades nebulosas de las selvas del sudeste asiático, donde el tiempo parece haberse detenido, habitó una criatura gigantesca, un primate tan descomunal, tan extraordinario, que aún hoy pone a prueba los límites de la ciencia y de la imaginación. Su nombre susurra entre las ramas: Gigantopithecus, un mono titánico, un mito viviente, un enigma evolutivo. Más que un nombre complejo, representa una llave a un tiempo remoto, donde grandes simios vagaban junto a elefantes enanos, tigres de dientes curvos y los primeros homínidos. De todas las criaturas que han pisado este planeta, pocas han sido tan desconcertantes como este coloso. Vivió entre 2 millones y 300.000 años atrás, principalmente en lo que hoy es China, Vietnam y Tailandia. Contemporáneo lejano de los primeros humanos, pero mucho más grande, fuerte y tal vez más silencioso. Aunque su aspecto exacto es un misterio, los fósiles dentales y mandibulares encontrados, los únicos restos que tenemos, sugieren proporciones épicas. Se estima que el Gigantopithecus blacki alcanzaba los 3 metros de altura al erguirse y pesaba alrededor de 500 kilos. Fue, sin duda, el primate más grande que haya existido. Se alimentaba principalmente de bambú, frutas duras y raíces. Su figura gigantesca ha sido vinculada a leyendas como la del Yeti o el Sasquatch. ¿Una simple coincidencia? Tal vez no. La idea de un simio colosal, esquivo y mitológico podría tener raíces en una memoria ancestral de algo que sí existió. Pero este no era un monstruo imaginario, era real. Y aunque lo conocemos solo por fragmentos de mandíbula y dientes, esos restos gritan verdades desde el pasado. Borombe titán, la ave más grande. Que existió en las vastas llanuras de Madagascar, vivió una criatura que parecía una reliquia de un mundo perdido. No era un depredador, pero su sola silueta bastaba para imponer respeto. Su nombre retumba como un trueno ancestral: Borombe titán, la titán entre las aves. Durante siglos fue confundida con el mítico ave elefante, el Aepyornis. Pero el borombe fue más que una leyenda. Fue el ave más grande que ha pisado la tierra. Su nombre, que significa gran ave en malgache, no es una exageración. Superaba los 3 metros de altura y alcanzaba un peso entre 800 y 900 kilos. No podía volar. Sus alas eran casi inexistentes, simples restos simbólicos. Era un titán terrestre, pariente lejano de los avestruces y emúes, pero amplificado hasta dimensiones colosales. Su cuerpo probablemente se parecía a un avestruz monstruoso: cuerpo ovalado, patas gruesas como troncos y una cabeza relativamente pequeña, sostenida por un largo cuello. Cubierto de plumas densas,
quizás pardas o grisáceas, ideal para camuflarse bajo el sol tropical. El borombe habitó Madagascar durante milenios. En esta isla aislada, libre de grandes mamíferos herbívoros y sin depredadores naturales, evolucionó sin límites. Se alimentaba de frutas grandes, hojas bajas y vegetación espesa. Sus mandíbulas estaban hechas para aplastar, no para cortar. Su mundo era lento, marcado por el paso constante entre bosques y sabanas. Hace unos 3 millones de años, surgió un nuevo tipo de cazador en los vastos y cambiantes paisajes del planeta. No era un felino común, ni una criatura mítica. Era una fuerza de la naturaleza que imponía respeto. Sus ojos cortaban la distancia como cuchillas, sus patas dejaban huellas hondas en la tierra, y sus colmillos, largos, curvados y letales, convertían cada ataque en un acto de precisión mortal. Este era el Homotherium, que reinó en las sombras de bosques y llanuras durante milenios. A diferencia de su primo más célebre, el Smilodon, el Homotherium siguió un camino evolutivo distinto. Su cuerpo era más estilizado, sus patas más largas, su mandíbula menos prominente y su estilo de caza más sofisticado. Desde el helado Alaska hasta las cálidas planicies africanas, el Homotherium conquistó 3 continentes: América del Norte, Europa y Asia. Fue un depredador global, capaz de adaptarse a una asombrosa diversidad de entornos. Esta versatilidad lo puso cara a cara con diferentes presas y desafíos, y a cada uno respondió con una combinación letal: velocidad, inteligencia y cooperación. Su nombre significa, literalmente, bestia semejante al hombre, una alusión al lugar en Grecia donde se hallaron los primeros fósiles. Pero el nombre resulta irónicamente profético, ya que compartió tiempo y territorio con nuestros ancestros más remotos. Algunos restos óseos revelan marcas de encuentros entre este superdepredador y humanos primitivos. 2 cazadores, uno con lanzas, otro con colmillos, frente a frente en la penumbra de las hogueras prehistóricas. Desde el punto de vista biológico, el Homotherium pertenecía a la subfamilia Machairodontinae, famosa por sus colmillos alargados. Pero, a diferencia del Smilodon, cuyos colmillos eran como cuchillas enormes, los del Homotherium eran más cortos, robustos y adaptados para cortes quirúrgicos, no perforaciones. Su cráneo aplanado y sus mandíbulas poderosas estaban diseñados para ataques certeros al cuello de sus presas. Medía alrededor de 1,2 metros hasta los hombros y pesaba entre 150 y 300 kilogramos. Aunque más pequeño que el Smilodon, era mucho más ágil. Sus patas delanteras eran robustas y las traseras, más largas, indicaban una capacidad de carrera notable, ideal para emboscadas rápidas seguidas de persecuciones cortas pero letales. Una silueta fugaz entre las sombras, un rugido que atravesaba la niebla, una criatura que hacía temblar la tierra, no de miedo, sino de reverencia. Las primeras imágenes conocidas del Megaloceros fueron plasmadas en las paredes de cuevas europeas por nuestros ancestros, usando pigmentos elaborados con óxidos naturales. Esto no solo sugiere que cazaban a este majestuoso animal, sino que también lo veneraban. En cuevas como Lascaux y Chauvet, las pinturas rupestres exhiben al Megaloceros con sus impresionantes astas desplegadas, como si se tratara de una criatura mística. Podría haber sido algo más que una fuente de alimento. Tal vez representaba un símbolo espiritual, un vínculo entre el hombre y la naturaleza, o incluso un guardián del bosque. No obstante, pese a esta reverencia, la necesidad de subsistencia llevó al hombre a cazarlo. Utilizando lanzas primitivas y tácticas grupales, nuestros antecesores perseguían al Megaloceros a través de colinas y valles. Todo de este animal era aprovechado: su carne, piel y huesos. Aunque la caza no fue la única causa, la presión humana fue una de las razones principales para la extinción de este gigante de las praderas.
El Megaloceros desapareció hace aproximadamente 7.000 años, durante el Holoceno, cuando el clima se fue templando y los densos bosques reemplazaron las abiertas praderas. En las cuevas de Lascaux, en Francia, hace más de 17.000 años, se hallaron pinturas del uro salvaje hechas con trazos rápidos y enérgicos. El uro, conocido científicamente como Bos primigenius, fue mucho más que un simple bovino salvaje. Fue el ancestro directo del ganado doméstico, un vínculo vivo entre tiempos ancestrales y la actualidad. A pesar de su extinción, su legado persiste silenciosamente en el ADN de los bueyes y vacas que hoy alimentan al mundo. Su historia comenzó hace unos 2 millones de años en las fértiles llanuras de Asia Central. Bajo cielos vastos y vientos helados, los primeros uros emergieron como animales perfectamente adaptados a su entorno. Grandes, ágiles y feroces cuando se sentían amenazados. Se convirtieron rápidamente en dominadores del ecosistema, expandiéndose por bosques templados de Europa y las áridas sabanas del norte de África. Su imponente cuerpo alcanzaba casi los 2 metros de altura y podía pesar más de 1 tonelada. Los machos lucían un pelaje oscuro que brillaba al sol como armaduras de obsidiana, mientras que las hembras, de menor tamaño y color más claro, formaban grupos liderados por ejemplares experimentadas, protegiendo a sus crías con feroz instinto maternal. Sus largos cuernos, dirigidos hacia adelante, servían tanto para atacar como para exhibirse. En enfrentamientos territoriales o por hembras, los machos se batían en combates que retumbaban en los valles como truenos ancestrales, un ritual sagrado donde la naturaleza parecía enfrentarse a sí misma. Durante miles de años coexistieron con depredadores como leones europeos, osos cavernarios y lobos gigantes, pero ninguno representaba una amenaza tan grande como la que llegaría después, el Homo sapiens. Con la aparición de los primeros grupos humanos organizados, el uro se volvió un trofeo codiciado. Derribar a uno requería valentía, cooperación y estrategia, cualidades que hacían que su carne, cuero y huesos fueran aún más valiosos. Los cazadores que lograban abatir un uro eran considerados héroes. Su carne alimentaba aldeas, sus cuernos se convertían en objetos ceremoniales, y su imagen era frecuentemente grabada en las paredes de piedra. La selección natural no perdona majestades, recompensa la adaptación, y cuando el entorno demanda nuevas estrategias, ni siquiera el rey permanece intacto. El fósil cedió su trono, no en combate, sino por necesidad. Cambió, evolucionó, se transformó en otro. En Asia Occidental apareció el Elephas antiquus, con casi 4 metros de altura en los hombros y un peso que podía superar las 13 toneladas, era una verdadera fuerza de la naturaleza. Pero su imponencia no se debía solo al tamaño, sino a la manera en que dominaba su entorno, al respeto que imponía y al solemne silencio de su existencia. Un gigante noble, forjado en las eras del Pleistoceno, mucho antes de que el mundo se convirtiera en lo que hoy conocemos. Su cuerpo robusto y elegante estaba cubierto por una piel gruesa, adaptada no al frío extremo como el mamut, sino a climas más templados. Porque el Elephas antiquus no era una criatura del hielo, sino de la abundancia. Habitaba una Europa más cálida y verde, durante periodos interglaciares cuando los bosques se expandían y la tierra florecía en biodiversidad. Mientras los mamuts dominaban el frío y las planicies, el Elephas antiquus hacía del bosque su reino. Caminaba por senderos arbolados, alimentándose de hojas, ramas y frutos. Sus colmillos largos, ligeramente curvados hacia arriba, no eran solo herramientas para excavar o defenderse, también eran símbolos de estatus, instrumentos de interacción social y, en muchos casos, motivo de reverencia para las especies humanas que coexistieron con él.
El Elephas antiquus apareció hace aproximadamente 780.000 años y permaneció en la Tierra durante cientos de miles de años. Su dominio territorial se extendía desde el sur de Inglaterra hasta Oriente Medio, desde el norte de África hasta los bosques de Alemania y Francia. Donde hubiera agua y vegetación densa, allí podía encontrarse. Fue uno de los elefantes más grandes que jamás hayan existido, en tamaño, distribución e importancia ecológica. En las verdes llanuras de la península ibérica o en las colinas italianas, grupos de Elephas antiquus marchaban con una calma ancestral. Las hembras lideraban los rebaños, como aún hacen sus descendientes modernos. Los machos, al alcanzar la madurez, emprendían vidas más solitarias, vagando entre manadas o uniéndose temporalmente durante el celo. Era una sociedad matriarcal, estructurada y sensible. Las interacciones entre humanos y Elephas antiquus están registradas en fósiles, herramientas de piedra y restos de campamentos. No eran solo encuentros ocasionales, sino enfrentamientos. Algunos de esos gigantes fueron cazados, abatidos con trampas, emboscadas o en eventos colectivos de caza coordinada. Se requería coraje y cooperación para derribar a un Elephas antiquus, pero la recompensa era inmensa: carne, cuero, huesos, colmillos. Sin embargo, no todo era conflicto en esta historia. También había reverencia. Pinturas rupestres y osamentas cuidadosamente organizadas indican rituales. El Elephas antiquus era más que alimento. Era símbolo, era desafío, era leyenda viva. Su silueta marcaba el paisaje tanto como cualquier montaña. Y como toda gran especie, dejó huellas profundas en yacimientos arqueológicos como Villers-Leven en Alemania o Torralba y Ambrona en España. Fósiles y artefactos muestran la compleja convivencia entre humanos y estos elefantes antiguos. En esos lugares, restos de Elephas antiquus aparecen junto a herramientas de piedra, marcas de corte y señales de manipulación. Allí, el tiempo se detuvo. Con el paso de los milenios, el clima comenzó a cambiar de nuevo. El ciclo de las glaciaciones seguía su curso. La vegetación que sustentaba a estos gigantes retrocedía, la temperatura descendía, y con ella, el territorio ideal para Elephas antiquus se reducía. No estaba adaptado al frío extremo. Sus patas anchas no estaban hechas para la nieve, ni su dieta para la tundra. Poco a poco, el coloso fue cediendo espacio a sus parientes más rústicos: el mamut lanudo en el norte, el Elephas africanus en el sur. Lo que antes era abundancia se convirtió en escasez. Hace unos 100.000 años, su presencia en Europa comenzó a desvanecerse, y entre 50.000 y 30.000 años atrás, el silencio ocupó el lugar donde antes se escuchaba el pesado paso del gigante. Manos antiguas. Antes de la escritura, antes de las ciudades, antes de la rueda, el fuego domesticado, el bronce y el hierro, antes de los nombres de reyes y dioses, antes de todo lo que hoy llamamos humano, hubo un tiempo en que los primeros de los nuestros abrieron los ojos y vieron el mundo como nadie lo había visto jamás. Un mundo aún salvaje, aún intacto, un mundo en el que apenas comenzábamos. Hace aproximadamente 300.000 años, los primeros Homo sapiens surgieron en el escenario del tiempo. No eran como nosotros y, sin embargo, eran nosotros. Con cuerpos tan fuertes como ágiles, con ojos que brillaban ante el fuego, con manos que moldeaban herramientas de piedra con intención. Hombres y mujeres del comienzo, respirando el mismo aire que hoy respiramos, pisando la misma tierra, mirando las mismas estrellas, pero sin historia, sin pasado, sin certezas, solo instinto y algo nuevo: conciencia. Los vestigios más antiguos de nuestra especie se encontraron en Jebel Irhoud, en el actual Marruecos. Fragmentos de cráneos, mandíbulas y herramientas de piedra quemadas por el tiempo. Allí, entre cenizas y huesos, reposan los restos de los primeros sapiens, nuestros ancestros directos,
seres que aún caminaban entre dos mundos, el animal y el humano. En sus manos, piedras talladas, en sus corazones quizá los primeros destellos de memoria. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? Sabemos que eran cazadores y recolectores, que vivían en grupos pequeños organizados por lazos de sangre y necesidad, que vagaban por sabanas, altiplanos y valles africanos en busca de agua, alimento y seguridad. Sabemos que construían refugios con lo que encontraban, ramas, pieles, rocas, que usaban lanzas, lascas afiladas y hachas primitivas. Pero eso no es todo, porque esos humanos no eran solo cuerpos, eran mentes en formación.